Tenemos los informes que sobre educación nos presentan cada 15 días el Observatorio de Argentinos por la Educación. Y en este caso vamos a conversar con una de las autoras de este informe, que es Romina De Luca, investigadora del CONICET y coordinadora del área de educación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, el CEICS, que junto con Martín Nistal, a quien lo tenemos frecuentemente nosotros aquí en comunicación, y Eugenio Orliqui, que también se ha comunicado con nosotros, nos traen estos informes. En este caso con Romina De Luca, quien la saludamos ya. No sé si nos estás escuchando, Romina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo los estoy escuchando muy bien. Espero que ustedes me estén escuchando de la Muy misma bien, manera. muy bien. Romina, primero vamos a decir, porque nosotros conversamos con muchos voceros del observatorio, pero a veces son de diferentes lugares del país. ¿Vos en dónde estás? Yo estoy en la provincia de Buenos Aires. Ah, muy bien. Bueno, de la provincia de Buenos Aires. Romina, acaban de presentar ayer, liberado para los medios de comunicación ya, un informe sobre eh, estos terminalidades extendidas, se llaman, secundaria de jóvenes y adultos. Es decir, esta gente que en algún momento ha interrumpido el proceso educativo y que vuelve a estudiar, me parece, que son los adultos que ya han pasado el periodo, digamos, de su edad normal para completar la secundaria. Contanos un poco de eso. Bueno, les cuento. Yo soy colaboradora dentro del informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, que, como vos bien señalabas, analiza la evolución de la modalidad, en particular de la secundaria destinada a jóvenes y adultos entre 2001 y 2022. Ujú. Y me parece que el dato más relevante que pone el informe sobre la mesa, o mejor dicho, en discusión, es que hoy por hoy no podemos entender la escuela secundaria si no miramos el aporte que hace la secundaria para jóvenes y adultos, Claro. porque 1 de cada 5 egresados de la escuela secundaria hoy lo hacen en la modalidad, en las escuelas secundarias destinadas para jóvenes y adultos. Este es un primer elemento que hay que colocar en la discusión, que se refuerza, si ustedes quieren, por otro que pone, que evidencia el informe, que es las características de la matrícula que asiste a las escuelas de jóvenes y adultos. Ujú. Y en particular, cuando observamos esto, encontramos que el 71% de las y los estudiantes de las secundarias destinadas a adultos tienen menos de 29 años. Entonces, hay una primera conclusión que puede extraerse de estos elementos, que es que la modalidad, la EPJA, como se conoce a la modalidad destinada a jóvenes y adultos, Ujú. parece de alguna manera recibir a los desertores recientes de la escuela secundaria común, ¿no? Ujú. Tengamos Sí. en cuenta que de cada 10 que arrancan la escuela secundaria, prácticamente 4 se quedan en el camino. Sí. Entonces, cuando uno ve qué pasó en la modalidad en estos 21 años que el informe examina, lo que vemos es que la matrícula se expande, crece un 12%, se ve afectada por la pandemia y una caída de la matrícula a partir del 2020, pero en términos globales la matrícula crece en todo el país, ¿sí? Y en algunas provincias con mayor dinamismo, como por ejemplo Jujuy, Corrientes, San Luis, Chaco, ¿no? Digo, crece en todo el país, pero la cantidad de egresados en el mismo periodo, si la matrícula crece un 12%, la cantidad de egresados aumenta 128%, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que podemos establecer es que hay una relación directa entre, llamémosle, esa crisis de la escuela secundaria común que no logra garantizar eso que la ley establece desde el 2006, que la escuela secundaria es obligatoria y Ajá. entonces lograr que todos los que empiezan la escuela secundaria se gradúen, y, digamos, la forma de terminalidad que asume para esos desertores recientes de la escuela secundaria pareciera, digamos, cumplir esa función esta modalidad. Eh, eh, Modalidad que ujú. se Sí, sí, te escucho. Perdona, yo no, pensaba. digo esto y ya te escucho. Modalidad que es centralmente estatal, ¿no? O sea, Claro, Argentina claro, claro. tiene un sistema educativo que tiene alta presencia del Estado, ¿sí? La Ujú. matrícula podemos discutir si es el 70 o el 75%, según cómo uno haga las cuentas, ¿no? Pero en su mayoría la matrícula es estatal en nuestro país, pero la modalidad es más del 90%, ¿no? Entonces,
es interesante como para poder pensar algo que tiene que ver con, bueno, cuáles son las estrategias estatales para apuntalar a la modalidad, porque, digo, podemos ver que 1 de cada 5 egresados de la escuela secundaria lo hace en las escuelas destinadas a jóvenes y adultos. Pero lo cierto es que la modalidad recluta apenas a una porción de la población, ¿no? Si miramos los datos de 2022, la matrícula de la secundaria de adultos está compuesta por, voy a redondear para arriba, 515.000 estudiantes. Pero si uno mira la cantidad de jóvenes menores de 29 años que no terminaron la escuela secundaria, esa cifra es de más de 1 millón de personas, ¿no? Esto que lo muestra la encuesta permanente de hogares, por ejemplo, como un indicador para aproximarnos a esto, o por ejemplo, podríamos verlo en las pruebas a aprender, los cuestionarios dirigidos a las familias, que también relevan lo que se conoce como el clima socioeducativo, y entonces de alguna manera releva, bueno, si la familia tiene la primaria completa, la secundaria completa o incompleta, ¿no? Y si uno mira esos números, prácticamente ya tenemos 3 millones de personas que no terminaron la escuela secundaria, madres y padres que tienen a sus hijos en la escuela primaria. Entonces, digo, es clave el rol que está cumpliendo la EPJA en la terminalidad de la escuela secundaria, pero por otro lado no incorpora a toda la población potencial que podría hacerlo si se quisiera cumplir con ese objetivo que establece la ley de educación nacional, que es garantizar que toda la población mayor de 18 años tienda a terminar, ¿sí?, la escuela secundaria, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es una dimensión del problema. Claro, podríamos entender, Romina, podríamos entender que ese éxodo de gente que no termina la escuela secundaria ha tenido un montón de factores, ¿no? A lo mejor económicos dentro de su hogar, que los ha obligado a ir a buscar trabajo, a salir de la rutina escolar, digamos. Eso podría ser uno de los factores, ¿no? Esto que decís es clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente cuando uno analiza la población que concurre a estas escuelas, en general tienden a ser las capas más precarizadas y empobrecidas del conjunto de las y los trabajadores que ingresan a estas escuelas para intentar mejorar las posibilidades de acceder a un mercado laboral que por más que el INDEC nos diga que hay 7% de desocupación, cuando uno mira la desocupación, o mejor dicho, la subocupación, ¿sí? O los ingresos y salidas del mercado laboral, o esto de que si vos no estuviste buscando activamente trabajo la semana que se hizo la encuesta para el INDEC, no sos considerado un desocupado, ¿no? Sumado a, bueno, que además el mercado laboral está conformado por un sector informal de entre el 30 y el 40%. Muy alto. Digo, bueno, esto en general la modalidad recibe a esas capas, ¿no? Y esto me lleva a tal vez problematizar algo que el informe no toma, pero que en general en el CEICS, en el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales que yo integro, hemos tomado, que tiene que ver con ver cuáles son las estrategias estatales destinadas a esta población joven y adulta para que estudie. Y en general es la conformación de un sistema escolar constituido a través de programas socioeducativos o de la promoción de la gestión comunitaria. Pienso en el Plan Fines 2, por ejemplo. Sí, ¿no? Aquí tiene mucho resultado el Fines. Eso te iba a decir, porque está muy acomodado a la gente que obviamente tiene muchas obligaciones laborales y se lo ha acomodado en un día especial de la semana y tiene mucha concurrencia. Claro, pero ahí lo que hay que pensar, me parece que son varias cosas, ¿no? Por un lado, que en general se tiende a promover la cursada en espacios no escolares. Claro. Y la verdad es que la infraestructura escolar incide en los resultados educativos. Ah, mira, ¿no? Vos, entonces, buen punto para tener en cuenta eso. Entonces digo, si un problema que tiene la modalidad es la ausencia de, por ejemplo, equipos de orientación escolar o gabinetes escolares, de bibliotecas, ¿sí?, de recursos digitales para nuestros estudiantes, de jardines y guarderías para poder acompañar, ¿sí?, y entender que la mayoría de nuestros estudiantes son madres y padres y entonces tal vez tienen que compatibilizar su estudio con las tareas de cuidado de sus hijas, y entonces que las escuelas
ofrezcan esto, es algo que facilita la escolaridad. Ya ni hablemos de becas que posibiliten materialmente, si a esta población, bueno, acompañar realmente su proceso educativo. Entonces, digo, el FINES es una, por mencionar a uno de los programas que existen en este sentido, es una alternativa que en general también promueve el Estado en lugar de construir escuelas, porque si yo digo que es lo mismo cursar en, no sé, un club barrial que en una escuela, bueno, estoy obviando este aspecto que decíamos antes, que la infraestructura incide en el resultado, y el otro elemento tiene que ver con la promoción de formatos de semipresencialidad, ¿no? Entonces digo, no tenemos indicadores porque no hay pruebas que se le tomen a la modalidad EPJA para ver con qué conocimientos egresan nuestros estudiantes. Pero lo cierto es que difícilmente, digamos, la pedagogía pueda resolver en un tercio del tiempo de cursada lo que la escuela secundaria común garantiza, ¿sí?, en 5 o en 6 años. Exacto. Entonces digo, un elemento es la certificación, es decir, el título secundario, el diploma, que obviamente le cambia la vida a estas personas, sí, ¿no? Pero digo, eso tendría que ser el resultado de un proceso educativo. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando cuando en general tomamos como si fueran equivalentes formatos que en términos de calidad educativa no son equivalentes, claro, para arrancar por el recorte del tiempo de cursada? Entonces, digo, vos marcabas algo que es vital. Efectivamente, esta población necesita acompañamiento y necesita pensar cómo garantizamos y sostenemos su escolaridad, si consideramos que son desertores de la escuela secundaria común, que estuvieron, digamos, se les llama escolaridades de baja intensidad, ¿no? Una forma eufemística de referirse a un fenómeno. Si pensamos, bueno, cuáles son las pericias con las cuales salen las chicas y los chicos de la escuela secundaria común, ¿sí? Y entonces, bueno, digamos, podemos mirar por un lado y entender esto, qué rol está cumpliendo la modalidad dentro de la titulación o la certificación de la escuela secundaria. Pero otro problema, me parece, tiene que ver con analizar, bueno, cómo construimos un sistema educativo que su estrategia no sea patear el problema para adelante y entonces, bueno, decir cómo resuelvo los desertores de la escuela común que pasen por el circuito de adultos y que en forma rápida, digamos, obtengan esa certificación, sino cómo construimos un sistema educativo de calidad. Esto no se puede hacer en abstracción de la sociedad en la que vivimos y el poder pensar que de alguna manera estas interrelaciones en los distintos circuitos del sistema educativo tienen relación con características muy agudas de la sociedad argentina, con, digamos, la mitad de su población pobre, según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, o el 40% según el INDEC, ¿no? Que esto afecta a las capas jóvenes, con particular intensidad. Bueno, ¿no? Entonces digo, no podemos mirar esta evolución del sistema educativo haciendo abstracción de estos procesos sociales más generales, pero sí, digamos, tenemos que pensar, bueno, digamos, ¿qué hacemos en el sistema educativo para poder efectivamente construir, digamos, una educación de calidad, ¿no? Entonces, el informe pone sobre el tapete el poder pensar esta interrelación entre la escuela secundaria común y la EPJA, ¿sí? Y abre, a mi forma de ver, distintas posibilidades de poder pensar problemas con mayor profundidad, analizando bueno, dinámicas jurisdiccionales, problemas específicos, este rol de los programas socioeducativos o educativos dentro de la terminalidad que están muy mal registrados o medidos por la estadística oficial. Entonces digo, bueno, ahí tenemos un problema, o bueno, poder pensar otras variables, como vos decías antes, cómo acompañar esos sectores más precarizados que estudian en estas modalidades, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañamos esas trayectorias? Claro, alguna vez con algunos de tus colegas también aquí, decíamos detectar en la escuela secundaria donde obviamente se registra esta deserción, a ver qué le pasa a ese chico que ha dejado de ir a la escuela y llegar hasta donde vive para ver qué le ha pasado, por qué ha dejado la escuela, ¿no? Nos comentaba eso, tomar rápidamente el problema para ver qué solución le podían encontrar para que no abandone la escuela. Era una de las situaciones que se planteaban cuando analizábamos otros informes. Pero bueno, en esto nos dejas
obviamente una reflexión profunda, porque por arriba de todas estas estadísticas hay un montón de interrogantes que vos has planteado, y que tienen que ver con profundamente la educación que tenemos los argentinos. Un arma vital para desarrollarse, un arma vital para progresar, y que en estas capas profundas de la sociedad, como dices vos, o las menos beneficiadas, serían un arma poderosa para poder encontrar trabajos de mejor calidad, para tener un ascenso social más eficiente. Y a veces nos encontramos con estas cosas, como has marcado vos, que detrás de esta estadística y esta voluntad de querer terminar la secundaria, hay por debajo otros problemas importantes, porque yo me pregunto, como decías vos, se ha cortado el tiempo, y si ese chico quiere ingresar a la universidad, ¿con qué nivel llega, digamos, para enfrentarse con un estudio académico como el que exige la Universidad Argentina? Bueno, efectivamente, ese es el problema que tenemos que entender, que en educación el patear el problema para adelante no resuelve el Claro. problema, ¿no? Y esto, ¿por qué lo digo? Porque en general en la política educativa está la idea de sostener la trayectoria y la idea de que en algún momento se alcanzan los contenidos mínimos, ¿no? Y digo, si de la escuela secundaria común, ¿sí? Tenemos a un tercio de las y los estudiantes con problemas de comprensión lectora, Claro. y 6 o 7 que tienen problemas para resolver problemas matemáticos, ¿sí? En esa escuela secundaria de 5 o 6 años, de 5 días de cursada, bueno, efectivamente ese problema no resuelto en tiempo y forma, detectado tempranamente, en algún momento se manifiesta. Claro, Es claro, eso lo que explica, por ejemplo, los niveles de deserción en la universidad claro, durante claro, el primer año, claro, ¿no? claro. Entonces, por eso yo decía el contraste entre una cosa es pensar la certificación, es decir, que la escuela secundaria mejore su tasa de graduación o de Sí, egreso, sí, sí. pero eso debe ser el resultado de un proceso educativo profundo, ¿sí? Porque si el proceso educativo es vaciado con promociones automáticas, con flexibilización de los contenidos, bueno, en algún momento, ¿sí? Ese déficit se manifiesta y entonces de alguna manera explica eso que luego ocurre en el nivel terciario, sea universitario o superior no universitario. Y efectivamente, en la modalidad específica de jóvenes y adultos, bueno, si yo voy creando circuitos más flexibles de semipresencialidad, de trabajo por proyectos, bueno, en realidad voy a certificar a mi estudiante, Sí. voy a lograr eso, pero ese proceso va a estar vaciado de contenidos y Sí. entonces de alguna manera, digamos, no podemos pensar que cuando el sistema educativo hace eso, está bien, por decirlo de una forma sencilla, ¿no? Sino que al contrario, lo que tendríamos que pensar es cómo mejoramos, ¿sí? Las herramientas conceptuales, cognitivas, disciplinares, con las cuales egresan nuestros estudiantes, tanto en la escuela secundaria común como en la modalidad de jóvenes y adultos. Bueno, Romina De Luca, investigadora del CONICET, ha participado de este informe sobre la terminalidad extendida de la secundaria de jóvenes y adultos del Observatorio de Argentinos por la Educación, y ha amablemente cedido sus minutos de trabajo, me imagino, y de investigación para conversar con nosotros aquí en Santiago del Estero. Te agradezco muchísimo la comunicación, muchas gracias por el informe y por poner blanco sobre negro cuando nos dan estas estadísticas. Muchas gracias, Romina, te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes y bueno, quedamos a disposición. Bueno, Hasta muy luego. amable.